La historia es como un espejo que refleja los aspectos inspiradores e inquietantes de la naturaleza humana. Si bien algunos eventos solo se aprecian con el tiempo, otros se pasan por alto intencionalmente. Hoy exploramos 20 hechos históricos que podrían perturbarlo. Desde el profundo impacto de la muerte de un líder hasta las escalofriantes consecuencias de ciertos inventos, estos hechos ofrecen una mirada que invita a la reflexión sobre las historias no contadas que la historia a veces nos oculta. Número 20. La muerte de Qin Shi Huang. China, una nación llena de historia, ha recorrido un camino único que se extiende a lo largo de siglos. El debate en torno a China es tan diverso como su rico entramado y abarca sus ejércitos, conflictos, avances tecnológicos, contribuciones filosóficas y el intrincado entramado de su gobernanza. Sin embargo, hubo un tiempo en el que China no era la nación unificada que conocemos hoy. Más bien, fue una colección de estados en guerra, cada uno de los cuales estableció su dinastía hasta que surgió una figura transformadora, el primer emperador chino. Este notable líder desempeñó un papel fundamental en la unificación de China y dejó una huella indeleble en su historia. Si bien a menudo se le celebra por este logro monumental y la creación del famoso ejército de terracota, su búsqueda de la inmortalidad añade una capa fascinante a su historia. A pesar de sus numerosos logros, el emperador albergaba el deseo de vivir para siempre. La búsqueda de la vida eterna por parte del emperador se evidencia en cartas históricas descubiertas en las que instruía a los gobernadores regionales a explorar métodos para prolongar su vida. En un mundo donde se buscaba la fuente de la juventud como si fuera un tesoro mítico, la búsqueda del emperador no era única. Su intento desesperado por conseguir la inmortalidad dio un giro oscuro cuando, ante intentos fallidos, recurrió al consumo de diversas mezclas, una de las cuales incluía la sustancia altamente tóxica de mercurio. En los anales de la historia, alguna vez se creía que mercurio poseía propiedades curativas, una idea errónea que resultó fatal para el emperador. A pesar de sus logros e influencia, su vida se vio truncada a la edad de 39 años debido a los peligrosos efectos del mercurio. Incita a reflexionar sobre lo que podría haber sucedido si hubiera abrazado la naturaleza finita de la vida libre del miedo constante a la mortalidad. La historia del primer emperador chino constituye un capítulo cautivador en la narrativa de la historia de China, una historia de ambición, unidad y la inquebrantable búsqueda humana de la inmortalidad, incluso ante decisiones difíciles. Número 19. El desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, Chernóbil, Ucrania, fue testigo del accidente nuclear más importante de la historia. Durante una prueba de seguridad nocturna que salió mal en el reactor número 4 de la instalación nuclear de Chernóbil, una explosión y un incendio catapultaron una enorme cantidad de partículas radiactivas a la atmósfera, alcanzando Europa y el oeste de la URSS. Este trágico suceso se originó a partir de un intento de corregir una caída inesperada de la potencia del reactor, lo que provocó una reacción incontrolable. Las explosiones de vapor y los incendios posteriores liberaron isótopos radiactivos, provocando una contaminación generalizada. Aunque 2 trabajadores de una fábrica perdieron la vida inmediatamente, los impactos a largo plazo fueron de gran alcance. Posteriormente, miles de miembros del personal de emergencia sufrieron problemas de salud debido a la exposición a altos niveles de radiación. El cáncer y otros problemas de salud se han vuelto cada vez más frecuentes en la población general. Las deficientes medidas de seguridad, la desinformación y los retrasos en la respuesta a desastres exacerbaron la situación. Los esfuerzos de evacuación desplazaron a cientos de miles de personas, dejando pueblos fantasmas. Después, persisten las repercusiones ambientales, sociales y políticas de la catástrofe de Chernóbil. Gran parte de la región circundante sigue siendo inhabitable, lo que provocó una reevaluación global de las normas de seguridad nuclear. El incidente subrayó la importancia de medidas estrictas de seguridad en la industria nuclear. Número 18. El asesinato del archiduque Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el 28 de junio de 1914, no fue solo un incidente trágico, desencadenó una cadena de acontecimientos que condujeron a la Primera Guerra Mundial. La Mano Negra, un grupo de nacionalistas serbios, tenía como objetivo separar las provincias eslavas del sur de Austria-Hungría para fusionarlas en una Serbia o Yugoslavia más grande. Gavrilo Princip, un miembro de la Mano Negra, intentó lanzar una granada contra el automóvil de Ferdinand en Sarajevo,
pero falló. Más tarde ese mismo día, Príncipe disparó contra el archiduque y su esposa, provocando un impacto generalizado. Los asesinatos, aunque horrorosos, provocaron una respuesta de las principales naciones europeas, citando estratagemas políticas, alianzas y tratados contra Austria-Hungría. En cuestión de semanas, el mundo se vio sumido en una guerra global. Este acontecimiento expuso el frágil estado político de Europa, donde una red de conflictos y alianzas creó un polvorín a punto de explotar. La muerte del archiduque Fernando sirvió como chispa que encendió esta volátil situación. Este incidente conlleva capas de tristeza, desde la tragedia personal de una pareja asesinada en su mejor momento, hasta la trágica posibilidad de que millones de personas mueran debido a un efecto dominó. La Primera Guerra Mundial trajo cambios significativos, alteró las fronteras nacionales, la caída de imperios y una transformación de la política europea. Sus repercusiones aún resuenan hoy, allanando el camino para la Segunda Guerra Mundial y remodelando la historia. Número 17. Incubadoras. Martin Kunis. Las incubadoras son algo común en los hospitales hoy en día y desempeñan un papel crucial a la hora de dar a los bebés prematuros la oportunidad de llevar una vida normal. El camino de estos dispositivos que salvan vidas hacia el uso generalizado no fue fácil. Gracias a los esfuerzos decididos y algo controvertidos de Martin Kunis, un profesional médico estadounidense. Kunis tuvo el privilegio de aprender del doctor Pierre-Constant Boudin, reconocido como el pionero de la medicina neonatal moderna. Boudin introdujo una primera versión del concepto de incubadora en 1819, pero su aceptación entre los médicos fue dudosa por diversos motivos. Algunos creían que los bebés prematuros estaban destinados a un destino sombrío. Al mismo tiempo, el coste de una sola incubadora ascendía a la asombrosa cifra de $75,000 en aquel momento, equivalente a más de $1.5 millones en la actualidad. Sin inmutarse, impulsada por la experiencia personal de usar una incubadora para salvar vidas, su hija nacida prematuramente abogó por una adopción más amplia de esta tecnología que salva vidas. Reconociendo el interés del público en observar a los nacidos prematuramente con características únicas, montó espectáculos secundarios en Coney Island, exhibiendo bebés prematuros en lo que llamó criaderos o incubadoras. Al cobrar a los visitantes por la experiencia, Kunis recaudó fondos suficientes para sostener su operación y en última instancia salvó más de 65,000 vidas. Si bien el enfoque de Kunis fue indudablemente controvertido, sin lugar a dudas contribuyó a una mayor aceptación y uso de las incubadoras en la atención neonatal. Número 16. Muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un nombre que resuena en los pasillos de la historia. Más que un conquistador, fue un arquitecto que tejió carreteras que conectaron naciones y se erigieron como símbolos perdurables de su influencia. Sin embargo, más allá de sus hazañas en la guerra y la construcción, Alejandro desempeñó un papel crucial en el intercambio de conocimientos. Las carreteras que construyó no fueron solo físicas, eran conductos a través de los cuales los griegos absorbieron la sabiduría de diversas culturas, un legado reflejado en artefactos como la piedra Rosetta. En el fragor de la batalla, Alejandro era incomparable y rara vez saboreaba la derrota. Frente a obstáculos aparentemente insuperables, desplegó astutamente estrategias que burlaron a sus oponentes o crearon la ilusión de una fuerza más formidable. Sin embargo, el final de su vida sigue siendo un misterio. Si bien el consenso se inclina hacia la enfermedad como la causa de su muerte, la naturaleza exacta de esta dolencia sigue siendo un enigma. Un giro curioso en la historia de un hombre que exhibió una resiliencia incomparable a lo largo de su vida. Investigaciones recientes arrojan dos posibilidades intrigantes. Uno sugiere una enfermedad debilitante que lo deja inmóvil e incapacitado. La otra teoría, más macabra, gira en torno al entierro en vida. En una época en la que el conocimiento médico estaba muy lejos de lo que es hoy, la parálisis puede haber sido tan completa que ni siquiera los profesionales capacitados podían determinar la presencia de aliento. Imagínese la escena, una figura sin vida, que provoca una respuesta natural de enterrarlos. Es una propuesta escalofriante que el gran Alejandro pudo haber encontrado su fin prematuramente, sepultado por las manos de sus tropas, un recordatorio vívido e inquietante de las incertidumbres que envuelven incluso a las figuras más célebres de la historia. Número 15. El experimento de la prisión de Stanford.
El experimento de la prisión de Stanford, orquestado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, se destaca como uno de los estudios más infames de la psicología. Su objetivo era profundizar en las repercusiones psicológicas del poder y la autoridad percibidos dentro de un entorno carcelario simulado. Sin embargo, lo que sucedió superó las expectativas de cualquiera. En este experimento que invitaba a la reflexión, a los participantes voluntarios se les asignaron arbitrariamente roles como guardias o prisioneros. Los guardias a los que se les concedió autoridad sobre los prisioneros recibieron instrucciones de mantener el orden. Casi de inmediato, tomó forma una dinámica inquietante. Los guardias exhibieron un comportamiento abusivo, sometiendo a los prisioneros a humillación y degradación. En respuesta, los prisioneros se volvieron pasivos y angustiados, destacando el profundo impacto de la dinámica de poder en el comportamiento humano. Originalmente planeado para durar 2 semanas, el experimento se terminó abruptamente después de solo 6 días debido al alarmante costo psicológico que tuvo en los participantes. La conducta de los guardias había evolucionado hacia un absoluto sadismo, mientras que los prisioneros mostraban signos de estrés extremo y trauma emocional. El experimento de la prisión de Stanford ha enfrentado críticas por fallos éticos, en particular la ausencia de intervención de los investigadores. A medida que la situación se intensificaba, también surgieron preocupaciones metodológicas sobre la posible influencia de Zimbardo en el comportamiento de los participantes. Este estudio, aunque controvertido, sigue siendo una exploración convincente de la intrincada interacción entre autoridad, poder y psicología humana. Número 14. La plaga del baile. Imagínese un fenómeno misterioso en 1518, justo en lo que hoy llamamos Francia, donde la gente bailaba hasta morir. Sí, has escuchado bien, una plaga de baile. Todo empezó inocentemente cuando una mujer empezó a bailar salvajemente en las calles. La captura no paró, ni siquiera durante una semana, y ella no estaba sola. Pronto, 3 docenas más se unieron a la fiesta de baile, y en agosto, la asombrosa cifra de 400 personas habían sucumbido a la fiebre del baile. Pero aquí está el truco. No lo hicieron por elección propia. Parecía que no podían parar. Y ahí es donde las cosas cambiaron de divertidas a francamente inquietantes. Imagínate bailar sin parar. Tu cuerpo anhela un descanso, pero no puedes hacer una pausa. Es como un maratón de baile convertido en pesadilla. Lo que es aún más aterrador es que, hasta el día de hoy, nadie puede determinar exactamente qué desencadenó esta extraña pandemia. Todo lo que sabemos es que finalmente se detuvo, pero la incertidumbre que rodea su origen es suficiente para provocar escalofríos. Para aumentar el misterio, hay informes contradictorios sobre el número de muertes causadas por esta epidemia de danza. Algunos dicen que provocó ataques cardíacos, mientras que otros insisten en que la gente baila hasta la tumba prematura. Fue una danza tan intensa que se convirtió en una actividad letal. Si bien nunca se ha confirmado oficialmente, la teoría predominante apunta a la histeria generalizada como culpable. Imagínense un frenesí colectivo que se extiende como la pólvora, obligando a la gente a bailar hasta caer rendidos. Número 13. Los juicios de brujas de Salem. Los juicios de brujas de Salem. Un capítulo oscuro en la historia estadounidense se desarrolló en la comunidad puritana de Salem, Massachusetts, en 1692, lo que resultó en la ejecución de 20 personas, 14 de ellas mujeres, y el encarcelamiento de muchas otras. Los juicios fueron desencadenados por los comportamientos extraños exhibidos por un grupo de niñas, incluidas convulsiones y arrebatos inexplicables. Un médico local declaró que las niñas estaban bajo el hechizo de una bruja, lo que provocó una ola de miedo, desconfianza y terror en todo el pueblo. Las acusaciones de brujería se difundieron rápidamente, a menudo derivadas de conflictos personales más que de pruebas genuinas. Los juicios estuvieron marcados por pruebas débiles y arbitrarias, y se aceptaron testimonios espectrales que afirmaban haber visto al espectro del acusado practicando brujería, a pesar de su falta de credibilidad. Conflictos culturales más amplios, incluidas dificultades económicas, incertidumbre política y temores de invasión de nativos americanos, alimentaron la histeria durante los juicios. Los temores irracionales llevaron a confesiones forzadas y a un pánico generalizado. Mientras algunos mantenían su inocencia, otros confesaban haber practicado brujería para salvarse. El caos cesó abruptamente en octubre de 1692, cuando el gobernador William Phips detuvo los juicios, debido a la preocupación por el aumento de los encarcelamientos y su impacto en la ciudad. Las pruebas espectrales se consideraron inadmisibles
invisibles, lo que provocó la liberación de varios detenidos. Los juicios por brujería de Salem dejaron una huella indeleble en la cultura estadounidense, simbolizando el terror, la irracionalidad y la injusticia. Sirven como advertencia sobre los peligros de la histeria colectiva, la importancia del debido proceso y la necesidad de procedimientos legales justos e imparciales. A pesar de los posteriores reconocimientos de error y compensaciones para las familias de las víctimas, la tragedia de Salem sigue siendo un inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias que la ignorancia y el miedo pueden desatar. Número 12. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Del 6 al 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en los primeros y únicos objetivos de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decidió lanzar estas bombas en un intento por forzar la rendición de Japón. El impacto fue devastador. Más de 10.000 personas murieron inmediatamente y decenas de miles más sucumbieron a enfermedades relacionadas con la radiación. En los años siguientes, ambas ciudades quedaron en ruinas, dejando un legado de daño ambiental y sufrimiento humano. El uso de bombas atómicas sigue siendo una de las decisiones más debatidas en la historia militar. Los partidarios argumentan que aceleró el fin de la guerra, evitó una invasión prolongada de Japón y salvó vidas. Los críticos, sin embargo, lo consideran innecesario y poco ético. Los bombardeos provocaron una reevaluación del papel de la ciencia y la tecnología en la guerra, lo que condujo a esfuerzos internacionales para el desarme nuclear. Hiroshima y Nagasaki sirven como recordatorios conmovedores del poder destructivo de la invención humana y de los dilemas morales que plantea el progreso tecnológico. Los atentados provocaron un cambio en las perspectivas globales, provocando conversaciones sobre la necesidad de moderación, introspección y un compromiso firme con la paz. Los supervivientes, conocidos como hibakusha, se han convertido en influyentes defensores de la paz y el desarme, y comparten sus historias personales para garantizar que los horrores de la guerra nuclear nunca se olviden. Número 11. La historia mórbida de dentaduras postizas. Pueden parecer una solución sencilla para problemas dentales como dientes faltantes o tejidos bucales. Después de todo, estos artículos están disponibles donde quiera que mires. Sin embargo, no mucha gente conoce la intrigante historia detrás de las dentaduras postizas. Es una historia bastante inquietante. Hoy en día, se utilizan materiales como la porcelana y la resina compuesta para fabricar dentaduras postizas. Pero a finales de 1800 y principios de 1900, estos recursos no eran tan accesibles. La pérdida de dientes fue frecuente debido a procedimientos de blanqueamiento dental inseguros, dietas altas en azúcar y una falta general de conciencia sobre la salud dental. La gente perdía dientes con más frecuencia y necesitaba reemplazos. Había llegado el momento de explorar soluciones no convencionales. El remedio era sencillo. Los individuos adinerados de aquella época implantaban dientes de personas fallecidas. Después de todo, esos individuos ya no necesitaban sus dientes. Esta práctica se conoció como dientes de Waterloo, en referencia a los dientes extraídos de las tropas caídas en los campos de batalla de Waterloo. Vale la pena señalar que algunas personas ricas también obtuvieron dientes directamente de los menos afortunados. Las personas empobrecidas estaban más que dispuestas a desprenderse de sus dientes por dinero rápido, creando una situación en la que todos salían ganando. Además de los dientes humanos, las dentaduras postizas se elaboraban con materiales como madera, marfil e incluso dientes de animales. En retrospectiva, ninguna de estas opciones parece una elección acertada. Afortunadamente, hemos recorrido un largo camino desde esas prácticas poco convencionales, y las dentaduras postizas modernas ofrecen soluciones más cómodas y estéticamente agradables para los problemas dentales. Número 10. Los libros originales encuadernados en piel. Encontrar libros con sus encuadernaciones de cuero originales hoy en día puede ser un desafío. La mayoría de las veces, lo que se encuentra etiquetado como encuadernado en cuero es en realidad sintético. Sin embargo, existen libros encuadernados en cuero genuino, y el cuero utilizado en el pasado era verdaderamente único, si no un poco convencional. Érase una vez, el cuero que se utilizaba para forrar libros e incluso zapatos procedía de personas reales. Sí, oíste bien. La práctica, llamada bibliopogía antropodérmica, implica
el uso de piel humana para crear portadas de libros. Estos encuadernadores poco convencionales llevaron el término original a un nuevo nivel. El proceso de hacer la cubierta de un libro con piel humana no era muy diferente del uso de cuero tradicional, siendo la única distinción la fuente. En lugar de optar por pieles de animales como las vacas, estos escritores eligieron piel humana. Al parecer, la piel utilizada a menudo procedía de los cuerpos de delincuentes y prisioneros ejecutados. Después de todo, ya no necesitaban su piel, así que ¿por qué no reutilizarla como portada de un libro? Si bien la cantidad de libros impresos sobre piel humana que aún se encuentran impresos es bastante baja, imaginemos cuántos podrían haber existido por un momento. Consideremos la reacción de las personas en el más allá si descubren que sus cuerpos han sido reutilizados como envoltorios de libros. Es un capítulo extraño pero intrigante en la historia de la encuadernación, que agrega una capa completamente nueva a la idea de que la literatura es parte de la vida humana, tanto en contenido como en forma. Número 9. La Inquisición Española. En 1478, los monarcas españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, lanzaron la Inquisición Española, un esfuerzo impulsado por el Estado para imponer la conformidad religiosa en todo su reino. Este evento histórico, a menudo citado como un símbolo de persecución religiosa, inicialmente estaba dirigido a los judíos y luego amplió su alcance para incluir a los musulmanes y a aquellos considerados herejes, brujas o una amenaza para la teología católica, empleando métodos como ejecuciones públicas, torturas, interrogatorios y vigilancia. La Inquisición dejó una huella imborrable en la historia de España. Los rituales públicos del auto de fe que anunciaban penas se convirtieron en espectáculos de castigo y humillación. Las ejecuciones estimadas en miles o decenas de miles durante sus aproximadamente 350 años de existencia extendieron su influencia a la América gobernada por los españoles, lo que afectó las costumbres nativas. Los críticos destacan el celo excesivo, la corrupción y el abuso de autoridad de la Inquisición española, que suprimen el progreso intelectual y cultural y fomentan un clima de miedo. Este capítulo histórico sirve como un crudo recordatorio de los peligros del extremismo religioso y el control del Estado sobre las creencias individuales. Es una advertencia contra entidades gubernamentales o religiosas que invaden la conciencia y las creencias personales, y enfatiza el potencial de persecución e intolerancia sistemáticas en la búsqueda de la pureza ideológica. Número 8. Fijación de los pies. Profundicemos en un tema un tanto inquietante. ¿Hasta dónde ha llegado la gente en busca de la belleza? A lo largo de la historia, ya sea antigua o moderna, la búsqueda de una apariencia ideal ha llevado a prácticas extrañas. Tomemos como ejemplo la venda de los pies, una antigua tradición china en la que a las niñas o mujeres jóvenes se les ataba los pies con zapatos especiales para alterar su forma y a su vez realzar su belleza general. En el pasado, esta práctica de vendar los pies se consideraba un símbolo de prestigio y belleza. Pero las mujeres que lo sufrieron conocían muy bien su lado más oscuro. Más allá del dolor que soportaron durante el procedimiento, estas mujeres a menudo enfrentaron problemas de por vida como resultado. Aún más inquietante es que esta práctica persistió durante siglos y no terminó hasta el siglo XX. Sorprendentemente, algunas mujeres que aún vivían experimentaron el costo físico de vendarse los pies. Es un claro recordatorio de los extremos a los que la gente estaba dispuesta a llegar, los estándares de belleza de la sociedad y el impacto duradero que estas prácticas tuvieron en la vida de las personas. Número 7. El reinado de Vlad. El empalador Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue 3 veces gobernante de Valaquia a mediados del siglo XV. Su reinado estuvo marcado por una brutalidad extrema, particularmente su inclinación por empalar a sus adversarios con estacas largas y afiladas. Vlad ganó notoriedad por empalar a miles de soldados otomanos, utilizando este método brutal como arma psicológica y disuasivo táctico contra la invasión más allá del campo de batalla. Vlad fue igualmente duro dentro de su reino, castigando severamente a mentirosos, ladrones y traidores. Sus métodos incluyeron ejecución, mutilación y tortura, lo que le valió una reputación de gobierno despiadado. Las leyendas que rodean a Vlad el Empalador han dado lugar a numerosos mitos, y algunos incluso establecen paralelismos entre él y el personaje ficticio de Bram Stoker, el conde Drácula. El gobierno de Vlad proporciona una idea de las duras realidades de los conflictos políticos en Europa del Este durante el siglo XV. En este periodo tumultuoso, la violencia brutal se empleó con frecuencia como táctica de conquista y forma de gobierno, mostrando la naturaleza cruda e implacable de la época. Número 6. La esclavitud de los africanos durante la trata transatlántica de esclavos.
La trata transatlántica de esclavos, que abarca los siglos XVI a XIX, constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Las naciones europeas tomaron cautivos por la fuerza a millones de africanos, los transportaron y vendieron como esclavos. Impulsados por la demanda de mano de obra en las colonias americanas, los africanos esclavizados trabajaron en condiciones brutales en las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco. El angustioso viaje intermedio, el viaje a las Américas, estuvo marcado por barcos hacinados, abuso físico, enfermedades y hambre. De los 12 millones de africanos estimados transportados a través del Atlántico, alrededor de 1.8 millones perecieron. Las repercusiones de la desigualdad racial de esta época persisten, fomentando el malestar social y la explotación económica en las naciones africanas. Las cicatrices dejadas por la trata transatlántica de esclavos continúan afectando a las personas de ascendencia africana en todo el mundo y tensando la relación entre África y Occidente. Es un crudo recordatorio de la crueldad y deshumanización que las personas pueden infligir para obtener beneficios económicos. La lucha por abolir la esclavitud fue un esfuerzo desafiante y prolongado que involucró a legisladores, abolicionistas y ex-esclavos. Hoy en día, el legado de la esclavitud suscita debates continuos, autorreflexión y exige esfuerzos sostenidos hacia la justicia social y el establecimiento de la paz. La trata transatlántica de esclavos subraya la importancia de reconocer las injusticias históricas y trabajar colectivamente por un futuro más equitativo. Número 5. 5 enjuagues bucales romanos. En la antigua Roma, la gente hacía todo lo posible para mantener sus dientes blancos. Sin pasta de dientes ni blanqueadores modernos, recurrieron a una orina inusual. Sí, oíste bien. Usaron orina como enjuague bucal y sorprendentemente funcionó. La orina contiene amoníaco, que tiene propiedades blanqueadoras de los dientes. Ahora, antes de que te avergüences demasiado, es esencial tener en cuenta que esta no es una recomendación para hoy. Hacer remolinos de orina en la boca no suena agradable y existen preocupaciones obvias de higiene. Pero bueno, en el mundo de las prácticas antiguas, esta sorprendentemente tenía un poco de mérito. Uno se pregunta cómo se las arreglaba la gente con técnicas tan peculiares en aquella época. Número 4. En la predicción del Titanic en la historia. Hay casos en los que oráculos e incidentes peculiares parecen vislumbrar el futuro. Sin embargo, prepárate para un hecho verdaderamente alucinante. Un informe que predijo la desaparición del Titanic se publicó 14 años antes del trágico final del desafortunado barco. Todos sabemos que el Titanic, aclamado como insumergible, enfrentó una serie de eventos desafortunados, en particular una colisión con un iceberg que finalmente condujo a su catastrófico hundimiento. Pero aquí está el giro. Un libro titulado El naufragio del Titán, del autor estadounidense Morgan Robertson, presentaba un escenario inquietantemente similar una década y media antes del desastre. Esta obra literaria narra el hundimiento del Titán, el barco de pasajeros más grande del mundo, tras una colisión con un iceberg. Sí, lo leíste bien. Una colisión con un iceberg liberado 14 años antes de la catástrofe titánica de la vida real. El parecido es nada menos que inquietante. Te hace reflexionar, de verdad. ¿Tropezó este autor con una bola de cristal cósmica? Es un hecho. Y la coincidencia de que el barco del libro y el Titanic real chocaran contra un iceberg y que este último suceso ocurriera 14 años después con el mismo nombre es suficiente para hacer reflexionar a cualquiera. A veces, los vínculos históricos se desarrollan de maneras que te hacen levantar una ceja y contemplar los misterios del destino. Número 3. El muñeco parlante de Thomas Edison. Thomas Edison, uno de los inventores más célebres de la historia, es conocido por sus contribuciones a la grabación de sonido, las comunicaciones de masas y la electricidad. Los inventos de Edison han dejado una marca indeleble, desde las películas cinematográficas hasta el registrador de votos electrográfico. Sin embargo, perspectivas recientes sobre Edison revelan una narrativa más matizada, sugiriendo que no solo lideró la innovación, sino que también se atribuyó el mérito del trabajo de otros, incluida la apropiación de las creaciones de Nikola Tesla. A pesar de los éxitos de Edison, él, como cualquier inventor, enfrentó reveses, incluidos algunos fracasos comerciales. Entre sus creaciones, el muñeco fonográfico es la más espeluznante de su colección. Producido en 1890 por Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, este juguete de 22 pulgadas presentaba un fonógrafo desmontable que tocaba canciones infantiles como Jack y Jill. Mary tenía un pequeño cordero y nogal, Dickory Dock. Para activar el canto de las muñecas, era necesario girar una manivela en su espalda. Aunque aparentemente revolucionario,
el muñeco fonógrafo se convirtió en un fracaso comercial. A la gente le molestaba la manivela y muchos niños consideraban que las muñecas y su canto eran algo inquietantes. Además, los discos de cera se desgastaban rápidamente, lo que hacía que las muñecas fueran menos atractivas. A pesar de su carácter innovador, estas muñecas desaparecieron de los estantes después de solo 6 semanas. Hoy sirven más como curiosidades históricas que como juguetes populares. Ya sea por la manivela o por las voces extrañas, estas muñecas no tocaron la fibra sensible entre los consumidores. Número 2. El faraón Pepe II y las moscas. Imagínese llevar las riendas de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Egipcio. Ahora el faraón Pepe II, que subió al trono a la tierna edad de 6 años durante la 6 dinastía del Reino Antiguo, gobernó durante un período notable del 64 al 94 después de Cristo, según la fuente. A pesar de un reinado relativamente pacífico, albergaba una peculiar aversión a las moscas y los insectos. Su fuerte aversión por las moscas no es sorprendente, porque esencialmente era un niño en el trono. Lo curioso, sin embargo, son los extraordinarios esfuerzos que hizo para evitar a estas molestas criaturas. Los registros históricos revelan que Pepe II tuvo una solución única. Mantenía a los esclavos desnudos a su lado y los bañaba en miel de pies a cabeza. Este método poco convencional aseguró que las moscas y los insectos fueran atraídos hacia los esclavos y no hacia el propio faraón. La consecuencia: los desafortunados esclavos terminaron cubiertos de cicatrices, forúnculos y llagas, y algunos incluso contrajeron enfermedades mortales como malaria y cólera. Este es un enfoque bastante inusual para evitar errores. El número 1 son los traslados forzosos de los nativos americanos. Los traslados forzosos de nativos americanos en el siglo XIX, conocidos como el rastro de las lágrimas, arrojaron una sombra sobre la historia estadounidense. Fue un periodo de profunda tristeza, con decenas de miles de nativos americanos desarraigados por la fuerza de sus tierras ancestrales, como parte de un plan calculado por el gobierno estadounidense. La firma del presidente del gobierno, Andrew Jackson, de la Ley de Expulsión de Indios de 1830, marcó el comienzo de esta estrategia. Con el objetivo de crear espacio para los inmigrantes europeos, la nación cherokee soportó una carga particularmente pesada al verse obligada a abandonar sus tierras ancestrales en el sureste y trasladarse a territorio indio en la actual Oklahoma. El viaje estuvo marcado por un inmenso sufrimiento, muerte y desamor. Las comunidades quedaron desgarradas y las familias divididas. Miles de personas perdieron la vida por desnutrición, enfermedades y exposición. El impacto duradero de la deportación se siente en las profundas cicatrices que dejó, cicatrices de cultura, comunidad y soberanía perdidas. El rastro de lágrimas constituye una ilustración preocupante de la marginación, la deshumanización y el despojo que enfrentaron los pueblos indígenas a raíz de los crecientes asentamientos europeo-americanos. Incluso hoy, las tribus nativas americanas soportan el peso de esta tragedia, que sirve como un conmovedor recordatorio de las injusticias que sufrieron. Y ahí lo tienes, un vistazo a algunas páginas inquietantes de la historia. ¿Alguno de estos hechos te sorprendió? No dude en compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por estar aquí. No lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.